Corintios, el Evangelio para los santos. Sigamos viendo a través de la palabra que el Evangelio es nuestra necesidad todos los días hasta el final, porque no somos salvos por nuestras obras, sino por lo que Cristo hizo, pero a la vez Él nos está perfeccionando. Hoy vamos a concluir el capítulo 8. Lo empezamos hace 15 días. Es un capítulo corto. Hace 8 días veíamos una verdad preciosa sobre la obediencia. Hace 15 sobre el amor verdadero. Amarnos verdaderamente, ser edificados en Cristo y obviamente amar a Dios porque Él nos amó primero. Y entendiendo que somos amados por Dios, obedecerle porque Él ha puesto ese deseo en nuestros corazones. Es nuestra más grande necesidad, nuestro mayor anhelo, pero a la vez siempre descansar en la obra perfecta de Cristo como aquello que Dios hizo y está concluido para nuestra salvación. Somos salvos por Cristo Jesús. Pero como lo decía hace un instante, Él nos está moldeando, nos está perfeccionando porque somos sus hijos, porque nos ha tomado en sus manos. Así que hoy vamos a concluir el capítulo 8, ya que es un capítulo muy corto pero precioso. Vamos a ver los últimos 5 versículos, los que nos hacen falta desde el versículo 9 hasta el versículo 13. Y vamos a leer la palabra de Dios y luego vamos a meditar en esta verdad preciosa. Dice la palabra de Dios: pero ustedes deben tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil. Pues si otros te ven con tu conocimiento superior comiendo en el templo de un ídolo, ¿acaso no se sentirán alentados a violar su conciencia al comer un alimento que se ofreció a un ídolo? Así que a causa de tu conocimiento superior se destruirá un creyente débil por quien Cristo murió. Cuando ustedes pecan contra otros creyentes al alentarlos a hacer algo que para ellos está mal, pecan contra Cristo. Por lo tanto, si lo que como hace que otro creyente peque, nunca más comeré carne mientras viva, porque no quiero hacer que otro creyente tropiece. Esta es la verdad de la palabra de Dios, que Dios nos quiere enseñar. Y mis hermanos, esta verdad es tan preciosa, como todo en la palabra, por supuesto, pero aquí quiero decir, este capítulo para mí ha sido tan maravilloso. Cuando empezamos hace 15 días este capítulo les decía, creo que este capítulo es lo que exalta más el Evangelio y lo que exalta más el amor verdadero. ¿Por qué, mis hermanos? Porque de algo estoy seguro. La mayoría de nosotros jamás hemos escuchado predicar sobre este pasaje. Yo jamás escuché predicar sobre este pasaje. Sin embargo, es una verdad tan impresionante, tan increíble, tan maravillosa. Quiero que pensemos en esto. ¿Has estado en una iglesia o has conocido una iglesia donde todo es pecado? ¿Saben por qué? Por desconocer este pasaje. Por eso le he puesto como título a esta enseñanza: libertad de conciencia. Libertad de conciencia. Y aquí lo quiero decir de esta manera, con el corazón y he rogado a Dios esta semana orando, estudiando esta verdad preciosa. Por favor, Dios, dame gracia, porque nuevamente son verdades fuertes, pero verdades liberadoras, maravillosas. Aquí lo quiero decir de esta manera. Y creo que esta frase nos va a colocar en el contexto de lo que nos va a enseñar Dios a través de su palabra. La Biblia es muy clara en decir lo que está bien y lo que está mal. Es más, Dios ha puesto su ley en nuestros corazones. Por naturaleza el hombre sabe lo que está bien y lo que está mal. Es cierto que hay ciertos detalles, ciertas cosas que la Biblia nos enseña que quizá por naturaleza no podríamos comprender, pero lo que está bien y está mal es claro, 100% claro en la Biblia. Tan claro que hasta un niño de 5 años podría entender qué está bien y qué está mal, conforme a la palabra. Pero a la vez, está tan claro el bien y el mal en la palabra de Dios que no podemos ir más allá. Y por eso, como lo decía hace un instante, es que muchos de nosotros venimos de contextos donde todo es pecado, donde un montón de cosas son pecado, y cuando tú lees la Biblia te preguntas, ¿y de dónde sacan la idea de que eso es pecado? Y a esto los teólogos y mucha tradición le ha llamado legalismo. No sé si alguna vez hayas escuchado esa frase, legalismo. Está muy de moda, iglesias legalistas, donde nuevamente todo es pecado. Como lo decíamos hace 8 días, donde comer natilla es pecado. Donde celebrar Navidad es pecado. Donde pintarse el pelo es pecado. Donde usar barba es pecado. Y se lo dice a alguien, se los dice a alguien a quien un pastor lo disciplinó por tener barba. Donde no usar corbata es pecado. Donde que las hermanas usen maquillaje o aritos es pecado. Pero la pregunta es, ¿está eso en la Biblia?
¿Dónde está el versículo para eso? Cada que me hablan de eso siempre digo, bueno, muéstrame el versículo. A todas las personas que les he dicho eso, estoy esperando que me traigan el versículo, porque siempre me dicen, sí, yo lo leí en la Biblia. Tengan cuidado con eso. Tengan cuidado cuando alguien les dice, yo lo leí en la Biblia, sí, está escrito. Bueno, dígale, pues muéstrame el capítulo, el versículo. Es que yo no soy muy bueno en memorizar. Bueno, pues ve y búscalo en cuando sea en Google. Ahora es muy fácil encontrar el capítulo y el versículo de un pasaje. Pero quiero decirlo, pero nos puede pasar a cualquiera. Hace algún tiempo a mí me pasó. Yo creía que algo decía la Biblia, hasta lo aseguraba. Fui a buscar y estoy buscando todavía, no lo he podido encontrar. Nos puede pasar porque muchas veces estamos acostumbrados a eso. Estamos tan acostumbrados a ayúdate que yo te ayudaré. Eso dice la Biblia, no está por ninguna parte. A citar versículos que no están en la Biblia. Dirá eso en Primera de Alex, capítulo 5, versículo 1, no sé. Pero no en la Biblia, en la palabra de Dios. Entonces sí, muchos conocemos ese tipo de cosas, ¿cierto? Pero para concluir esta introducción quiero utilizar una ilustración que me encanta. Obviamente no es propia, pero es una ilustración creo que nos recuerda el Evangelio, lo que Dios ha hecho por nosotros y nos va a llevar a comprender la verdad de este pasaje que Dios nos quiere enseñar en esta hora. Y la ilustración es la de un cuervo y una paloma. Los cuervos son animales carroñeros, las palomas no. Los cuervos se alimentan de basura, de podredumbre, de descomposición. Son, en nuestro contexto, los gallinazos. Por aquí no tenemos cuervos, tenemos cuervos más grandes, gallinazos. O chulos, en otros lugares se les llama así. Los cuervos. Pero están las palomas, que son animales muy bonitos, ¿cierto? Que comen maíz, que comen granos, que comen alpiste. Imaginémonos que tenemos un cuervo en una jaula y una paloma en una jaula. A los dos les colocamos comida, pero al cuervo le colocamos la misma comida que le colocamos a la paloma. A los dos les colocamos alpiste, les colocamos granos, les colocamos maíz. ¿Sabes? Si el cuervo no come el maíz, se muere. Así que, ¿qué le toca hacer el cuervo? Está enjaulado. Comer maíz. Voy a colocarles un ejemplo. Alguien podría pensar, bueno, pero eso podría suceder. Quise traer esa ilustración, pero está en la Biblia. Está en la Biblia. ¿Qué envió Noé cuando el arca reposó? Un cuervo. ¿Qué le tocó comer a ese cuervo allá adentro ese año que estuvo? Él no tenía carroña para comer. Seguro que le tocó comer lo mismo que comían los animales herbívoros. Mis hermanos, tenemos ahí el cuervo enjaulado comiendo maíz. Yo no me imagino ese cuervo diciendo, ¿y cuándo saldré de esta jaula para poder comer lo mío? Pero tenemos a la paloma enjaulada comiendo maíz. Tratemos de hacer el ejercicio mental. Soltemos el cuervo. ¿A dónde va a ir el cuervo de manera natural? ¿A dónde va a volar el cuervo? A la carroña, a la basura, a la descomposición, es su naturaleza. Él estaba allí encerrado comiendo maíz porque le tocaba. Pero cuando lo sueltas, como decimos en nuestro contexto, él está en su salsa. Él se siente que ahora sí es libre para ir donde él quiere. Hagamos el mismo ejercicio, soltemos la paloma. ¿A dónde va a ir la paloma? Al alpiste, al grano. Tanto que si la paloma va y no encuentra grano, vuelve. Ella prefiere estar ahí encerrada, pero ella necesita el grano, ella necesita que le den lo que ella come, ella no es capaz de comer carroña. El cuervo puede ser que coma maíz porque le toca, pero su naturaleza es carroña. Eso mismo ha hecho Dios con nosotros. Todos somos cuervos, todos somos carroñeros, a todos nos encanta la basura, la descomposición, el pecado, la maldad. Por naturaleza somos hijos de ira, dice la palabra de Dios. Por naturaleza no sea, nosotros nos dejarán libres. Deja libre a un niño recién nacido que crezca y haga lo que quiera. Él va a terminar ¿en dónde? En la carroña, en la basura, en la descomposición del pecado y la maldad de este mundo. Pero, ¿saben qué hace Dios? Cambia nuestra naturaleza. Y a estos cuervos, a estos muertos en delitos y pecados, a estos saciados de descomposición de este mundo, les da una nueva naturaleza. Y ahí es donde está el punto. Muchas veces lo que ha hecho la religión es encarcelar tanto cuervos como palomas. Y tú tienes a cuervos que parecen cristianos porque comen alpiste, porque comen maíz. Suéltalos a ver qué hacen. Pero también eso es lo que hace muchas veces la religión. También deja a las palomas, a los que han sido transformados y cambiados con una nueva naturaleza, los deja encarcelados. Sabes, la verdad de la palabra de Dios es que debemos de ser libres. Siempre lo he dicho y para muchos eso es chocante, pero lo vamos a ver a la luz de la palabra. Pero aquí lo estoy enfatizando en esta introducción. El verdadero cristianismo es libre para hacer lo que tú quieres, porque cuando Dios te cambia, tú lo que quieres es vivir para Él. Y sí, te tienta el mundo. Sí, como dijo alguien, si eres oveja, la oveja podría caer en el lodo, pero no se le revuelca en el lodo como un cerdo. Saben, mis hermanos, la verdad es esta. Si Dios ha cambiado nuestra naturaleza, podemos ser libres y volar con la libertad que Cristo nos da.
pero como en el caso del cuervo y la paloma, ya no iremos a la carroña, seguiremos viviendo para la gloria de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña y quiero que lo veamos tanto que aquí es donde voy. Y con esto concluye esta introducción. Lo que la Biblia dice que está mal y está bien está clarísimo en la palabra y creo que todo verdadero cristiano desea vivir en obediencia. Él sabe lo que está bien y lo que está mal, pero en aquello en lo que la Biblia no dice nada, aquello en lo que Dios no dice nada, somos 100% libres. Aunque para algunos de nosotros hasta pudiera ser pecado. Veámoslo en la palabra de Dios a través de 2 versículos. ¿De qué se trata esta libertad de conciencia? En lo que la Biblia no dice nada, Dios te deja libre tu conciencia. Haz como tú quieras. Veamos esto en 2 puntos. El primer punto que quiero que veamos es una conciencia cuidadosa. Está en los versículos 9 y 3. Y es que los cristianos podemos, y Dios nos llama a seguir nuestra conciencia en aquellas cosas en las que la Biblia no dice si está bien o está mal. Una vez más, dice la Biblia que usar maquillaje es pecado. ¿En dónde dice? ¿Qué versículo? Así que, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Eso en dónde queda? Tu conciencia, tu conciencia. Eres libre, pero a la vez ten cuidado. Veamos esto en los primeros versículos, 9 al 11. Versículo 9. Pero ustedes deben tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil. ¿Por qué hay tantas iglesias donde se mete el legalismo, como llaman muchos, aunque no estoy de acuerdo con esa palabra? Creo que es algo más fuerte. ¿Por qué hay tantas congregaciones, lugares que se hacen llamar iglesia, donde todo es pecado? Donde que la hermana se pinte las canas es pecado. ¿Por qué? Porque aquí hay una verdad. ¿Qué pasa si para Alex pintarse las canas es pecado? Tengo 2 canas, que me haya visto, tengo 2 canas. Pero ¿qué pasa si para Alex es pecado pintarse canas? Alex no se las va a pintar. Y déjenme decirles, y está bien. ¿Qué dice la Biblia? Alex tiene una conciencia débil. Porque en la Biblia en ninguna parte dice que si te quieres pintar las canas es pecado. Entonces, si yo no me pinto las canas, mi conciencia es débil. Pero hay un problema grande. Cuando yo me paro aquí a predicar, a decir que eso es pecado. Y eso es lo que no se puede hacer. Estos ya son asuntos de conciencia. Muy diferente que Alex se pare aquí a decir que fornicar ya no es pecado. No, es pecado. La Biblia dice que es pecado. Pero mis hermanos, en esas cosas donde la Biblia no dice que es pecado, debemos tener cuidado. Si para mí pintarme las canas es pecado, Alex no se las pinta. O si para Alex pintarse las canas no es pecado, se las pinta. Pero eso es un asunto de Alex, no para tratar en la iglesia. Porque debemos tener cuidado con nuestra libertad. Eres libre. Hermana, eres libre para colocarte o no colocarte los aritos, porque la Biblia en ninguna parte dice que es pecado. No hay un solo versículo que lo diga. A veces sacan versículos fuera de contexto. Voy a poner el ejemplo más claro. Porque hay muchos lugares y dicen que, por ejemplo, que la mujer usar pantalón es pecado. Porque ellos te van a sacar un versículo de Deuteronomio, la ley, donde dice que el hombre no usará traje de mujer ni la mujer usará traje de hombre. Pero en esa época, ¿cómo se vestían las mujeres y los hombres? Con túnicas. Así que este es el punto. Si usar pantalón es pecado tanto para los hombres como para las mujeres. ¿Qué tendríamos que usar entonces todos? Túnicas. ¿Sí? Es evidente en nuestra cultura, en nuestra época. Hombres y mujeres usamos pantalón. ¿Cómo quedo yo de bonito con un pantalón de dama? Yo creo que eso se distingue a legua, ¿cierto? A distancia. Pero si una hermana no le gusta usar pantalón, está bien. Es su conciencia. Ella es libre. Si ella prefiere la falda, el vestido. Es más, en esta época, ¿los has visto? Hay gente que todavía usa túnica. Ah, bueno, eso es para ellos. Pero el problema está en cuando nos lo quieren imponer. Cuando nos quieren decir que algo es pecado cuando la Biblia no dice que es pecado. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios cuando la mujer no use traje de hombre ni el hombre traje de mujer? No dice pantalón, dice traje. Lo que está diciendo es eso, una mujer que quiere ser un hombre que quiere ser una mujer, y eso sí es pecado, ¿no es verdad? Entonces ahí es donde vamos, pero nuevamente, si usar pantalón es pecado, entonces yo estoy aquí en pecado porque hoy tengo pantalón puesto. Pero eso es libertad de conciencia, pero a la vez, por supuesto, ser cuidadosos. Ser cuidadosos. ¿Qué dice el versículo 10? Pues si otro creyente, y aquí está el contexto en el que Pablo dice, otros te ven, dice aquí, con tu conocimiento superior. Está bien, tú tienes conocimiento de eso, pero comiendo en el templo de un ídolo, ¿acaso no se sentirán alentados a violar su conciencia al comer un alimento que se ofreció a un ídolo? ¿Vemos el contexto de esto? Aquí está todavía el contexto de los ídolos. Imagínense que algún creyente me ve a mí, y quiero decirlo con amor, con gracia. No voy a criticar particularmente, pero yo vengo de un contexto donde ir a la iglesia católica es pecado, porque en la iglesia católica hay imágenes, hay ídolos. Yo crecí con esa idea. Voy a decirles lo que a mí me predicaron, literal. No estoy añadiendo ni quitando, Dios lo sabe.
A mí me predicaron, cuidado, tú entras a una iglesia católica. Porque en el momento que entres a una iglesia católica, Dios podría enviar un terremoto y hasta hacer que una estatua de esa se caiga y te aplaste y te vas al infierno. Eso me lo enseñaron a mí. Pero aquí quiero contar una anécdota. La vez que yo entendí esto, mis hermanos, yo siempre quise ir a una iglesia católica a ver qué era lo que había allá. Cuando yo entendí esto, un día fui. Yo no sé quién se asustó más, si mi prima que estaba allá y me vio o yo. Cuando ella me vio, hubieran visto la cara. ¿Usted qué hace aquí? Y yo le dije, yo todo asustado, le dije, no, aquí conociendo. Porque yo me arriesgué a ir, porque yo quería ir, yo quería conocer. Mis hermanos, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Mira, imagínate que te invitan a un banquete, a una iglesia donde hay ídolos. Tú sabes que ya no es pecado. Tú sabes a la final que tú no estás yendo a adorar a ídolos. Estás compartiendo con las personas, estás comiendo. Lo decía hace 8 días. Yo no podía comerme la torta de la primera comunión. Me invitaban a una primera comunión. Yo no podía ir. Por eso es que tú tienes iglesias hasta que dicen que celebrar cumpleaños es pecado. Porque a todo le buscan su contexto pagano. Pero déjenme decirles, la corbata es pecado entonces porque la corbata tiene un contexto pagano. Por eso es que muchos dicen que la barba es pecado, que porque la barba tiene un contexto pagano. Estos son de los que sacarían a Jesucristo de la iglesia porque Jesucristo usaba barba. No, mis hermanos, la palabra de Dios es clara en lo que es pecado y no es pecado. Cuando yo empiezo a añadirle, aunque muchos lo llaman legalismo, muy bonito, no es legalismo. Es distorsión del evangelio. Es más terrible todavía. Pero a la vez, claro, debo tener cuidado lo que digo, pues imagínense que el día de mañana me vean a mí, el pastor, en misa. Bueno, he ido al matrimonio de mi primo, fui. Debo tener cuidado que no me vayan a ver de pronto ya colocando la vela y prendiendo y arrodillándome. ¿Cierto, mis hermanos? A eso es a lo que vamos, debemos tener cuidado, porque hay para quienes ir allá es pecado. Pero aquí es donde viene el punto. Si para una persona es pecado ir allá, ¿es pecado? Para esa persona, sí. Pero para mí que no es pecado, no. Claro, también me pregunto a qué voy, ¿cierto? Pero tener la libertad de la conciencia. Hombre, yo no estoy yendo a adorar el ídolo, yo estoy yendo al matrimonio que me invitaron. Yo estoy yendo a comer la torta. ¿Sí? Es libertad. Aquí Pablo está diciendo, imagínate que otro creyente te ve comiendo. Pablo no le dice que es pecado. Está bien, no es pecado. Pero ten cuidado. Entonces, ¿qué dice allí la palabra de Dios? Versículo 11. Así que a causa de tu conocimiento superior, se destruirá un creyente débil porque en Cristo murió. Por eso hay que tener cuidado. Pero aquí también quiero colocar esto en contexto. La Reina Valera lo dice más dramático y la Reina Valera da la intención como que ese cristiano se va a perder, se va a ir para el infierno. No. En el contexto aquí habla de edificación. De hecho, en el idioma original dice es precisamente eso, de construir. Recuerda, estamos edificando. Entonces, ¿qué pasa si para una persona todavía es pecado o se siente que es pecado ir, por ejemplo, al matrimonio porque dice, uy, no, allá están esos ídolos? Recuerden, él todavía piensa que los ídolos son algo, que los ídolos son dioses. Él no va a ir allá porque él siente que está adorando dioses falsos. Entonces nosotros debemos recordar, nuestro conocimiento no debe destruir al hermano, sino edificarlo. Lo que estamos haciendo en esta hora, en esta enseñanza, aprendiendo a la luz de la palabra de Dios. Yo aquí no los he estado alentando, creo que eso lo he hecho y tengo la conciencia tranquila. Yo no les estoy diciendo vayan a este lugar. Les estoy diciendo, no es pecado a la luz de la palabra. Ya tú decides si lo haces o no lo haces. Yo no estoy alentando a las personas a pintarse o no el cabello. Hay quienes dicen, pero es que no se lo puede pintar del mismo color. Ahí sí no es pecado, pero si te lo pintas rojo, no, eso sí es un rojo del diablo. No, mis hermanos. No, y algunos se ríen, pero los estoy diciendo en serio. Es en serio. Ojalá hubieran escuchado el audio que en estos días me enviaron de una hermana que estaba muy atribulada porque el pastor le dijo que se iba a ir al infierno porque tenía las uñas pintadas. Sin embargo, la persona que me envió el audio también se pinta las uñas, pero de transparente. Entonces, transparente no es pecado, pero rojo sí. ¿Dónde dice la Biblia eso? No, de verdad, tienes pastores que te dicen que cierto color es pecado. De blanco, vístete de blanco. No te vayas a vestir de negro porque eso es del diablo, eso es del infierno. No, mis hermanos, son gustos. Pero también no podemos con nuestro conocimiento superior tampoco destruir al hermano. Edifiquemos en la palabra, enseñemos la palabra. ¿Qué dice, por ejemplo, Romanos capítulo 14, versículos 21 al 23? Pablo sigue hablando de este tema allí en Romanos. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer ninguna otra cosa que pudiera causar que otro creyente tropiece. Vemos lo que está diciendo Pablo. Pablo dice, no es que sea pecado comer carne, pero si para un hermano es pecado comer carne, entonces yo no voy a comer carne por no hacer tropezar a mi hermano. Nuevamente aquí está. ¿Beber vino es pecado? No. ¿Tomarse una cerveza es pecado? No, no los estoy alentando a tomarse una cerveza.
Pero también, ¿qué dice aquí la palabra de Dios? Pero si tomar una cerveza hace que otro creyente peque, tropiece, ¿por qué? Porque aquí debemos de ser claros, nuevamente es conciencia, conciencia. Esta libertad de conciencia, mis hermanos, pero cuidadosa. Para un hermano puede ser que una cerveza se convierta en una borrachera. Y ahí es donde yo debo ser cuidadoso. Por eso yo no los estoy diciendo, vaya, tómense una cerveza. Y también debemos ser cuidadosos, no te la tomes si para ti no está mal, si tú te tomas una cerveza allí en el asado, con la familia, de sobremesa, en el calor, está bien. Y si tú eres capaz de controlar eso, está bien. Hazlo tú, está bien, es perfecto. Pero tampoco te la tomes en el bar, en la cantina, en el prostíbulo. Recordemos, ese cuidadoso, ¿cierto? Ahora, si yo sé que una cerveza a mí me hace daño, que con una cerveza no puedo parar, me tomo 2, 3, 10 y termino lo que digo borracho, entonces yo no debo hacerlo. Recordemos, la Biblia no dice que es pecado en ninguna parte, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Pero es la libertad de tu conciencia. Tú debes medir tu conciencia. Hace unos días les decía, para mí, por eso yo trato de no tener redes sociales, es complicado para mí. Yo soy débil en ese aspecto. ¿Qué hago? No tengo redes sociales. No estoy diciendo que es pecado. A nadie le estoy prohibiendo tener redes sociales. Si yo me paro aquí a decir que es pecado tener redes sociales, estoy hablando de mi pecado, de mi debilidad. Hace unos días lo decía, para mí ir a piscina es una cuestión muy difícil por mi debilidad. Yo soy débil en eso y estoy abriendo mi corazón, pero no estoy diciendo que es pecado. Si tú eres fuerte, tú eres capaz de hacer esas cosas. Recordemos, si para Alex eso es pecado, pero para Alex. Y Alex se va a guardar porque Alex tiene una conciencia. Y ahí es donde vamos. Vemos que como cristianos no solamente estamos limitados a lo que es pecado y no es pecado, pero el problema en qué está. En que imagínense que para Alex es pecado o está mal, es una debilidad muy grande tener redes sociales, ir por ejemplo a piscina. ¿Sí? Pero ahora me paro el domingo a decir que es pecado. Hermano, donde el Señor llegue y te encuentre en una piscina, pues ¿cuál es el problema? ¿Y dónde dice que es pecado? Es que donde el Señor te encuentre, llegue y te encuentre allá en Facebook, ¿cuál es el problema? Si el Señor llega y estabas viendo Facebook, pues te vas con el Señor. ¿Acaso somos salvos por lo que hacemos? Es por Cristo que somos salvos. Pero para mí es difícil, entonces yo no lo hago. Pero no voy a pararme aquí a decir que es pecado. No es pecado. Sencillamente tengo una conciencia débil en ciertos aspectos. Versículo 22. Tal vez crees que no hay nada de malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. Benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. Bendito eres tú. Si sencillamente bendecido, lo que digo, si la hermana se siente bien en el pantalón, está bien. Recordemos, la palabra habla de prudencia, de decencia, de modestia, pero de ahí para allá no hay más. Si al hermano le gustan sus canas, está bien. Si a la hermana no le gustan y se las quiere pintar, está bien, pero es su conciencia. Si para un hermano esto es pecado, voy a poner un ejemplo, para mí no es pecado ir al cine. Hay hermanos que sí es pecado para ellos ir al cine. ¿Saben por qué? Por los contextos. En la antigüedad, y lo sé porque mi papá me contó, que en la antigüedad los cines era para adultos. Entonces por eso hay muchas personas no van al cine, porque el cine era para adultos. Hoy está la clasificación de películas, tú puedes llevar a tus hijos al cine, hay películas para niños. Es más, en el cine ya no hay películas para adultos. Eso ya te toca, no sé, ir a otro lugar. Pero el cine ya no es para adultos. Entonces por eso es que para mí no es pecado, porque yo no voy a ver cosas pecaminosas. Voy a ver la misma película que tú ves en el televisor. Por eso para mí no es pecado, pero si tú te sientes mal, es, digamos, problema tuyo y es tu conciencia. Pero si para mí no es pecado, soy bendecido. Sencillamente no me estoy complicando por esas cosas. Pero ¿qué dice el versículo 23? Y esto es muy fuerte. Pero si tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pecas. Y ahí sí te digo, nunca vayas en contra de tus convicciones. Nunca vayas en contra de tus convicciones. Y a la vez, eso es lo que Pablo está diciendo en Corintios. Por eso podemos ser sanos. ¿Cómo somos sanos? Hermana, si no te gustan los aritos, ¿te sientes mal? No los uses. Si te gustan, úsalos. Es tu libertad. Lo que digo, hermano, ¿te gusta pintarte el cabello? Pues ya escoge el color. Eso es tu situación. La hermana dice, no, pero para mí, yo no me lo voy a pintar rojo, pero me voy a pintar estas canitas que no me gusta, me hacen ver más vieja. Dice la hermana, está bien. Que la hermana le gusta arreglarse sus uñas, que con el esmalte transparente, que el francés, qué bonito, qué bien. A la hermana le gusta el rojo, ¿qué vamos a hacer? ¿Es gusto de la hermana? Entonces es lo que dice, pero si cuando vas en contra de tus convicciones, pecas. Y eso sí lo dice la palabra.
Si yo hago algo que va en contra de mi convicción, aunque la Biblia no me diga que es pecado, no debo hacerlo, porque la Biblia, aunque no me lo dice, pero sí me está advirtiendo, pero nunca vayas en contra de tu conciencia. Y esto me encanta. Ahí es donde vemos la libertad. Dios sabe hasta dónde puede llegar mi libertad. Por eso yo tampoco vengo a predicarles hasta dónde llega su libertad. Si la Biblia dice que es pecado, no lo hagamos. Si no dice nada, hermano, eres libre. Si para ti está mal, no lo hagas, pero tampoco se lo impongas a otro. Si para ti está bien, hazlo, pero tampoco se lo impongas a otro. Por eso es una conciencia cuidadosa. Tenemos cuidado de lo que hacemos y así no nos vamos a meter en conflictos. Precisamente, ¿qué dice 1 Corintios? Volvamos a 1 Corintios, me quiero adelantar. Este pasaje que vamos a ver aquí es tan precioso y tan profundo, pero si Dios nos presta vida, lo veremos en la siguiente sección, es decir, más adelante cuando veamos el capítulo 9, pero me quiero adelantar un poco porque Pablo sigue hablando de lo mismo. Capítulo 9, versículos 20 al 22. Cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley, a pesar de que no estoy sujeto a la ley. Me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que estaban bajo la ley. ¿Saben? Pablo creció en el contexto judío. Para él, por ejemplo, en el contexto judío era pecado comer carne de cerdo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Cuando yo estoy con los judíos, yo no como carne de cerdo. Por eso tú lees, y eso es lo que hay que entender, que cuando Pablo fue a predicar y se llevó a Timoteo, lo circuncidó. No porque Pablo creyera que la circuncisión era algo. Él claramente dice, eso no es nada. Pero por causa de que él iba a llevar a Timoteo a los judíos para predicarle a los judíos, él circuncidó a Timoteo. Por eso es que cuando Pablo llega a Jerusalén, él cumple unos votos que le piden que haga porque él no quería ser una causa de tropiezo. Por eso tú lees en el capítulo 15 que a los cristianos se les dijo, absténganse de estas cosas. Por ejemplo, no coman cosas sacrificadas a los ídolos o sangre. Y entonces ahí es donde vamos. Pero eso era por causa de la ley de Moisés, por causa de los judíos. Pero lo que digo, comer morcilla no es pecado. Pero alguien siente que es pecado. No lo haga, hermano. Es su conciencia. Pero ¿qué dice aquí Pablo? Yo me someto a ellos. Versículo 21. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios. Obedezco la ley de Cristo. Lo que Pablo dice es, cuando estoy con los judíos, yo no como cerdo, no como chicharrón. Cuando estoy con los gentiles, eso venga para acá. Carne de cerdo, chicharrón. Yo no tengo ningún problema. Es lo que está diciendo Pablo. Claro, tampoco voy a ir a cometer pecado, porque la ley de Cristo está en mi corazón. Versículo 22. Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. ¿Qué tal si allá me invitan al matrimonio y tengo la oportunidad de hablar de Cristo a una persona? O lo que digo, ¿qué tal si me invitan allá a la reunión, quizá muy religiosa, pero que yo no comparto? Entonces voy y asisto, ya tengo la oportunidad de compartir con otras personas para llevarlos a Cristo. O lo que digo, si para un hermano es pecado entonces pintarse el cabello, pues entonces yo no me lo voy a pintar y voy a esperar a enseñar y instruir al hermano para que después con libertad pueda pintarme mis canas. Eso es lo que está diciendo la palabra, pero miremos, nuestro máximo propósito es mostrar a Cristo, llevar a las personas a Cristo, edificar, no destruir. Qué verdad tan bonita, ¿cierto? Libertad de conciencia, pero una conciencia cuidadosa. No abusemos de esa libertad de conciencia. Precisamente esto me lleva a mi segundo punto y es una conciencia personal. Versículos 2 y 3. Y aquí quiero enfatizar esto. Lo hemos venido diciendo, pero aquí lo enfatizo. La palabra de Dios lo hace. Pero recuerda, hermano, es tu conciencia. Es tu conciencia. Y es la mía. Respetémonos. Respetémonos. ¿Qué dice el versículo 12? Cuando ustedes pecan contra otros creyentes, al alentarlos a hacer algo que para ellos está mal, pecan contra Cristo. Nuevamente, si para mí, para Alex, está bien celebrar Navidad, yo la puedo celebrar. La Biblia no me dice que es pecado. Los ángeles allá en Belén cantaron cuando Cristo nació. Los pastores fueron y visitaron al niño. Los magos de Oriente le trajeron regalos. Si yo quiero celebrar esa verdad preciosa que ocurrió, va a ser casi 2020 años. 2021 ya, 2022. Yo lo puedo hacer, soy libre. La Biblia no me dice que es pecado. Si tú no lo quieres hacer, eres libre, mi hermano. Pero yo no te voy a alentar a hacerlo. Yo no te voy a alentar a hacerlo. Porque si yo te voy a alentar a hacer algo, aunque la Biblia diga que no es pecado, pero si en tu conciencia, si tú no te sientes bien haciéndolo, si yo te aliento a hacerlo, no solamente te estoy alentando a pecar porque estoy alentándote a ir en contra de tus convicciones, sino que yo mismo estoy pecando, pero no solamente eso, dice el texto, estoy pecando contra Cristo. Entonces ahí es donde vamos. Yo entiendo en muchos lugares, en muchos contextos donde dicen que ciertas cosas son pecado. No lo comparto, pero ¿cuál es el punto?
pero a la vez no los voy a alentar. Lo que pasa es que a veces nosotros hacemos o no hacemos cosas es por eso, porque nos criaron en un contexto, pero hasta a veces uno las quiere hacer. Ay, pero es que yo no puedo hacer esto porque es que toda la vida me dijeron que era pecado. No, mis hermanos, pero recordemos el punto anterior, pero también tener cuidado, porque lo que les decía en estos días, tomarse una cerveza no es pecado, y lo decía ahorita también, pero entonces resulta que el hermano, como dije que tomarse una cerveza no es pecado, terminó en la cantina borracho. Ese es el problema. Hay cosas que la Biblia no dicen que son pecado, pero resulta que el hermano luego con esa libertad se va y termina haciendo lo que no debe. Entonces no los estoy alentando ni una cosa ni la otra. Si la Biblia no dice que es pecado, queda en tu conciencia, pero no alentemos unos a otros a hacerlo. Si tú me vas a decir a mí, Alex, mira, haz esto, yo te voy a decir, no, mi hermano, yo no me siento bien haciéndolo. Y está bien. Si tú te sientes bien haciéndolo, yo te voy a respetar, pero a la vez tú respétame a mí. El problema está cuando yo me paro aquí a predicar eso. Y eso sí es un problema grave, porque dice el versículo 23, por lo tanto, si lo que como hace que otro creyente peque, nunca más comeré carne mientras viva, porque no quiero hacer que otro creyente tropiece. Entonces allí no está hablando Pablo de salvación o no salvación, que es que el hermano se va a ir para el infierno, no. Es decir, que si yo insto a una persona a ir en contra de su conciencia, está pecando, pero no estoy edificando, estoy destruyendo, y somos llamados es a edificar. Pero aquí les decía, cuando yo predico, me paro en nombre de Dios a decir que es pecado, pintarse el cabello es pecado. Mis hermanos, muchos lo han llamado legalismo, pero mis hermanos, ¿saben que esto es tan delicado? ¿Saben cómo llama la Biblia esto? Yo quisiera que fuéramos a Tito, capítulo 1, versículos 14 y 15. Pablo dice por medio de Tito, tienen que dejar de prestar atención a mitos judíos y a los mandatos de aquellos que se han apartado de la verdad. Deja de prestar atención a aquellos que mantienen yendo a la ley. Antiguo Testamento para decirte lo que está bien y lo que está mal y nunca te llevan a Cristo a decirte que Cristo murió por esos pecados. Deja de prestar atención a aquellos que crean mandamientos de hombres apartados de la verdad. Cuando yo aquí me paro a decir que la barba es pecado, mis hermanos, ahí es donde vamos. ¿Qué pasaría si Jesucristo estuviera aquí con nosotros? Ya lo hubiéramos condenado, porque Él tenía barba. Él tenía barba. Ese es el problema, mis hermanos, no es legalismo. Es demoníaco y se los voy a demostrar a la luz de la palabra de Dios. Porque son personas que se apartan de la verdad. Aquí Alex no está para predicar sus puntos de vista ni predicar de su conciencia. Aquí Alex está parado diciendo que la autoridad que Alex tiene no es de Alex, es la palabra. Y si yo no estoy predicando la palabra, me estoy desviando de la verdad. Entonces lo que digo, aquí nunca me vas a escuchar decir que es pecado algo que la Biblia no dice que es pecado. Eso está en tu conciencia. Y no me importa que afuera digan que es que aquí permitimos el pecado, que porque las mujeres vienen en pantalón. Perdón, a mí eso no me importa, porque al fin y al cabo yo voy a ser fiel a la palabra. Hermana, tú eres libre de venir como quieras. Por favor, decencia, prudencia, modestia, pero no más. Pero ¿qué dice aquí la palabra de Dios? Versículo 15, todo es puro para los de corazón puro. En cambio, para los corruptos e incrédulos, nada es puro porque tienen la mente y la conciencia corrompidas. Cuando yo vengo a predicar aquí mi conciencia, mis hermanos, mi conciencia está corrupta y corrompida si no está siendo convicta de la palabra de Dios. Yo debo estar cautivo por la palabra de Dios. Si aquí Alex se pusiera a predicar como él quisiera ver a las personas, mis hermanos, esto sería un fiasco. No, mis hermanos, aquí somos llamados a predicar la verdad de la palabra, no mis preferencias. Las preferencias mías las dejo para mí. Si a mí no me gusta que la mujer se coloque pantalón, pues entonces, Alex, cásese y prohíbaselo a su esposa. Y amargue a esa mujer. Ese es el punto. Pero yo no puedo prohibirle a las hermanas mi preferencia. Alex, si a usted no le gusta que la gente se pinte las canas, pues déjeselas usted y entonces cásese y prohíbaselo a su esposa. Y si a usted le gusta ver a su esposa fea, pues problema suyo. Pero los demás no, es libertad de los demás. De hecho dice que estas personas son corruptos, pero están enseñando en la iglesia. ¿Pero qué están enseñando? Mandamientos de hombres. La Biblia no lo llama legalismo, lo llama corrupción. La Biblia no dice que es que se están desviando, los llama incrédulos, porque no hay más incrédulo que el que se para a predicar sus propios puntos de vista, no la palabra. ¿Saben qué dice? Tienen una mente, una conciencia corrompida. Y ahí es donde es lamentable cuando un hombre incrédulo, corrupto, con una conciencia corrompida, se para a decir lo que él piensa que está bien o que está mal. Y ahí es donde conocemos lugares donde lo que digo es pecado, hasta cosas naturales como tener barba. Ese es el problema. ¿Cómo lo llama la palabra de Dios? 1 Timoteo 4, versículos 1 al 3. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente, dice el apóstol Pablo, que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera,
Algunos abandonarán la fe verdadera. ¿Y qué van a hacer? Seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. En el momento en el que yo aquí, Alex, me aparto de la palabra, de la fe verdadera y empiezo a predicar mi pensamiento, ¿saben? No estoy siguiendo ni siquiera mi conciencia. Estoy siguiendo espíritus engañosos. Estoy siguiendo enseñanzas de demonios. ¿De qué se trata? Estas personas, dice el versículo 2, son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. ¿Por qué? ¿De qué se trata eso tan horrible? Por ejemplo, el versículo 3, dirán que está mal casarse. ¿Sí vemos? Ya vimos en el capítulo 7 de Corintios que Pablo dijo, si te casas bien, si no te casas bien. Pero cuando una persona va más allá de la palabra, ¿saben quién está guiando eso? Demonios. Hoy muchos ven demonios en Pucca, en Peppa Pig, en Mickey Mouse. Hoy muchos ven demonios en la camiseta negra. Pero cuando tienen hombres diciendo eso, no ven a los demonios. Está predicando es un demonio cuando él está yendo más allá de la palabra y está trayendo los mandamientos de hombres. En el momento en que Alex dice aquí que tomarse una cerveza es pecado, no es que se esté equivocando, es que está predicando como un demonio. Cuando Alex dice que es más santo porque él es soltero, es un demonio realmente el que está diciendo eso. No, mis hermanos, la palabra, la fe verdadera, y en el momento en que nos apartamos estamos siguiendo a los demonios. Eso sí es seguir a los demonios. Dirán que está mal casarse y que está mal comer determinados alimentos. Díganme un alimento que es pecado comerlo. Ninguno. Ninguno. Absolutamente ninguno. El mismo Señor Jesucristo dijo, es que lo que contamina no es lo que entra por la boca, es lo que sale del corazón. Eso sí contamina. Y entonces ellos no comen esto, no comen lo uno, no comen lo otro. Pero escúchalos hablar. Escúchalos allá en privado. Conócelos allá íntimamente con su familia y verás. Eso es lo que realmente contamina. Eso es lo que contamina, mis hermanos. Pero sí podemos ver, es pecado esto, es pecado lo uno, es pecado lo otro. ¿Qué versículo usan? Ninguno. Es que el Señor me dijo, es que el Señor me mostró. Demonios. Si para ti es pecado, pues es para ti, pero es personal. Si para Alex es pecado algo, es personal. Pero Dios creó esos alimentos para que los coman con gratitud las personas fieles que conocen la verdad. Por eso te insto, conoce la verdad. No dejes que te digan que todo es pecado. Y ella te diría, si estás en una congregación donde todo es pecado, hasta cosas que no están en la Biblia, yo te diría, huye, porque quienes están predicando allí están siendo dominados por los demonios. Y suena fuerte, pero es la verdad. Por eso quisiera ir a un pasaje. Es un poco extenso y obviamente no voy a ver cada detalle, pero sí algunas cosas particulares. Es uno de los pasajes que más me encanta sobre esta verdad. Colosenses 2, vamos a ver desde el 16 hasta el 23. Aquí Pablo dice, por lo tanto, si lees los versículos anteriores, dice, Cristo murió por ti. Cristo te ha hecho libre. Claro, no para que peques, pero en esas cosas donde la Biblia no dice que es pecado, eres libre. Entonces no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso. Si vemos personas que te condenan por lo que comes, demonios. ¿Por qué me van a condenar a mí que porque como lo que digo, chicharrón? ¿Cómo se les ocurre que Dios me va a condenar porque me pinté las canas? ¿En serio? Que porque me pinté las uñas de rojo, pues, las hermanas. Aunque si yo me las quiero pintar de rojo, problema mío, pero prudencia, ¿no? Pero si me las quisiera pintar, ¿cuál es el problema? Tampoco habría problema, claro, nuevamente, no estoy diciendo que me las voy a pintar. Pero mis hermanos, ahí es donde vamos. Los condenan por lo que comen, por lo que beben, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso. Ten cuidado con esas religiones que te dicen que tienes que guardar el día de reposo. El problema no es que ellos lo quieran guardar, el problema es que te dicen que si no lo guardas estás pecando y te vas a ir al infierno. Ese es el problema. Ese es el problema grande. Ten cuidado con aquellos que están yendo más allá de la palabra, pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá y Cristo mismo es esa realidad. Versículo 18, no dejen que los condene. Nuevamente, si ven, ese es el problema. Te condenan por todo. Todo es pecado. Todo te manda al infierno. No. No dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación en el culto a los ángeles al afirmar que han tenido visiones sobre esas cosas. Yo les conté, y nuevamente, perdón por hablar de mi experiencia, pero es que soy sufrí de esto. Una vez una mujer se me acercó. Yo tenía una manilla. Hoy tengo una. En esa época tenía una. Y me dijo, es que el Señor me mostró, literal, mis hermanos, se lo estoy diciendo con el corazón, que usted se va a ir al infierno por esa manilla. De verdad, mis hermanos, no les estoy mintiendo. Dios sabe que es verdad que me dijeron eso. Claro, obviamente, pues ahí es donde vamos. ¿Qué hice yo? Me quité la manilla que tenía.
Si me voy a ir al infierno por una manilla. Ahí es donde vamos. Es que el Señor me mostró, es que el Señor me... Claro, porque es que el Señor se los tiene que mostrar en su sueño. Es que un ángel me dijo, porque no está en la Biblia. Porque ellos no tienen un versículo bíblico. Pero ¿qué dice Pablo? No permitan que los condenen por eso. No se dejen manipular por esas personas. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra de Dios? Al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas, dice su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia. Es demasiado arrogante, es demasiado demoníaco pararme aquí a decir que algo es pecado cuando ni siquiera la Biblia lo es pecado, dice que es pecado. Es arrogancia. ¿Por qué? Versículo 19. Y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo, pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. Ese es el problema, porque no estoy unido a Cristo. Cuando no estoy unido a Cristo, empiezo a inventarme cosas, a buscar santidad con cosas que son vanas y pasajeras, a creerme más santo porque me coloco una corbata, a creerme más santo porque me dejo las canas, a creerme más santo porque no uso aritos, no uso maquillaje, uso el vestido hasta los tobillos. Y me creo más santo porque no estoy unido a Cristo. Pero cuando estoy unido a Cristo, de Él viene mi justicia, mi santidad, mi perfección, mi salvación, y Él me hace libre, no para pecar, sino para ser libre en esas cosas que no tienen nada que ver con la salvación y que son pecado. Versículo 20, ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Él también me rescató de esas cosas que son solamente, digámoslo así, bobadas. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo tales como, miren, no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello? No es verdad. Cuidado con eso, hermano. No se coloque esa camiseta. No vea ese programa de televisión. A mí me encantaba dibujar y tenía los dibujos de los Caballeros del Zodiaco, de los Supercampeones, Dragon Ball Z. ¿Qué pasó con esos dibujos? Al fuego, porque eso era del diablo. Allá se quedó el Alex artista. Bueno, gracias a Dios que él pudo predicar la palabra, pero yo dibujaba muy bien. Y me encantaba eso, no pude volver a ver los muñequitos, porque eso era del diablo, eso era pecado, la pantera rosa era pecado en mi época, jugar fútbol era pecado, tener televisión era pecado. Pero ¿de dónde sacaban esas ideas? Mis hermanos, no de Cristo, no de su palabra. No toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello. ¿Les suena familiar? No es del siglo XXI. Desde la época de Pablo ya existían esas personas. Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Y aquí está la clave. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación. Si vemos, la religión no sirve para nada. Y una severa disciplina corporal. Pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Yo antes me afeitaba, hoy me dejo crecer la barba. Ni una cosa ni la otra me ayuda a vencer el pecado. Cristo es el que me ayuda. Cristo es el que me sostiene. Haz la prueba. Aquí no te voy a alentar a hacer algo pecaminoso. Haz la prueba. Se lo dice a alguien que usó corbata por muchos años en su vida. Lo que hace que estamos aquí, vamos a cumplir 6 años, no he usado la primera vez corbata. La corbata a mí no me ayudó en nada a vencer mis malos deseos. No usarla tampoco. Cristo es el que me sostiene. Cristo es el que me sostiene. Haz el intento, hermano. Colócate corbata y ven un día de estos con corbata a ver si eso te hace más santo. No te hace más santo. Esa es la pregunta. Si pintarme las uñas me hiciera más santo, yo me las pintara. Si no pintármelas me las hiciera más santo, hasta me las quito. Pero no, mis hermanos. ¿Saben cuál es el problema? No están unidos a Cristo. Pero cuando tú estás unido a Cristo, Él te va a llevar a la obediencia. Él te va a mostrar realmente a la luz de la palabra lo que está mal, lo que está bien. Pero también Cristo te da libertad de conciencia. Libertad de conciencia. Es simple. Cristo es quien nos ayuda. Estar unidos a Él es lo importante. Con esta frase quiero terminar. Vive para Cristo conforme a su palabra. En lo demás, siéntete libre en Cristo Jesús. En esta hora quisiera que oráramos y le dijéramos, Señor, gracias por esta libertad. De hecho, si he estado cautivo por todas esas cosas y por cosas que ni siquiera son pecaminosas, hazme libre en tu verdad, no libre para pecar, sino para vivir para tu gloria. Si Dios trae a nuestras conciencias que algo está mal, no lo hagamos, pero no critiquemos al otro hermano. Dejemos eso en las manos de Dios, porque Él, Cristo, es nuestro Salvador. Oremos, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Por favor, Padre, llévanos a esta libertad gloriosa en Cristo Jesús. No libertad para pecar, pero sí aún en esta libertad de conciencia. Por favor, Padre, síguenos enseñando a la luz de la palabra lo que está bien y lo que está mal, lo que te ofende, lo que realmente es pecado y lo que no trae gloria y honra a tu nombre. Pero a la vez, Padre, permítenos ser una iglesia libre, que no nos critiquemos, que no nos señalemos,
que aprendamos a vivir con nuestras diferencias. Aún tú, siendo Dios, no nos prohíbes estas cosas. No permitas, Padre, que vengamos aquí religiosos a prohibir cosas, sino permítenos ser sanos, equilibrados en tu verdad. Por favor, Padre, tampoco permitas que nuestra conciencia se desboque, que nuestra libertad vaya más allá, sino llévanos a tener una conciencia cuidadosa, que tampoco queramos usar nuestra libertad para instar a otros a pecar o a hacer lo malo. Que si para ellos es malo, por favor, Padre, permítenos aceptarlos con su pensamiento, más bien ayúdanos y danos la gracia para edificarlos. Si quizá nosotros nos has dado un conocimiento superior, como dice tu palabra, que no nos sintamos superiores, sino al contrario, que edifiquemos, que usemos nuestro entendimiento y nuestra libertad para servirnos unos a otros, pero a la vez permítenos tener paz en nuestras conciencias, en nuestros corazones, y esa libertad tan preciosa que tú nos das, Padre Celestial, de poder vivir en comunión. Si hay diferencias, que podamos aceptar esas diferencias. Que si para mí algo está mal, yo no lo haga, pero que no vaya a condenar, ni criticar, ni juzgar a mi hermano. A no ser que realmente tu palabra diga que está mal, pero en ese caso, llévanos a corregir en amor, a disciplinar con gracia, como ya nos has enseñado tu palabra y como nos enseñabas hoy, no a destruir, ni siquiera con nuestra libertad, sino a edificar. Aún a usar esta libertad en tu espíritu, en tu verdad, en tu palabra, para edificar y así crecer en la iglesia y a pesar de esas diferencias y diversidad, que tengamos unidad en Cristo Jesús, tu amado Hijo, quien nos salvó. Padre, esto te pedimos que sea una realidad en nuestros corazones. Amén y amén.